aquí estamos en N Cultura, en Detrás de la Noticia, viernes 16 de septiembre. N Cultura es una posibilidad para las artes. Cuando hablo de las artes, es que están incluidas las distintas manifestaciones artísticas y creativas, como la música, la pintura, la literatura, el teatro, la danza, la poesía, la novela, el cuento, el ensayo. Eso es lo que queremos hacer a través de este espacio, como lo hacemos cada viernes. Vamos a empezar el contenido de nuestro programa con el escritor de la semana, con Augusto Bueno, un joven escritor que fue miembro del taller literario del Centro de la Cultura de Santiago, quien fue reconocido como joven escritor. Para ello es indispensable haber publicado una obra. Vamos a ver el documental del escritor de la semana este viernes 16. Augusto Bueno nació en la localidad de Bohío Viejo, municipio Guayubín, Montecristi. Realizó sus estudios primarios en la escuela de la misma comunidad, luego se graduó en matemáticas en la secundaria, en el Liceo Luis José Antoine de Guayubín. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Educación, mención Filosofía y Letras. Es miembro fundador del Taller Literario del Centro de la Cultura de Santiago y del Círculo de Escritores de Valverde. Obtuvo, en el 2005, el segundo lugar de poesía en el Concurso Nacional de Literatura de la Alianza Cibaeña, con el poemario titulado Carne Abierta. En este mismo concurso, alcanzó el primer lugar con el libro Ciruela en el 2006 y en 2009 tiene el premio único de poesía Emilio Prudhomme del concurso literario Por Nuestro País Primero, con su obra Introspección. Y en el 2010 obtuvo el premio único de poesía de la Alianza Cibaeña con La Otra Residencia y otros poemas al espejo. En el 2007 publica su primer libro de poesía, Otra Forma para Morir, y ese mismo año fue reconocido por la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña como uno de los jóvenes autores prominentes de la literatura dominicana. Tiene los textos sin publicar La Otra Residencia y otros poemas al espejo, estreno de una comedia, Blasfemias, Opúsculo del Suicidio, Hospital Psiquiátrico, Donde duermen los fantasmas, Insomnios, Habitantes invertidos, y todo el mundo lo sabía. Aullido, poeta de las miserias. La escritura de Augusto Bueno se caracteriza por las imágenes sobre otras imágenes en sus obras, con un marcado acento neobarroco y surrealista. El Taller Literario Virgilio Díaz Grullón de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Recinto Santiago le distingue con el reconocimiento Joven Escritor. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Continuamos en N Cultura, en Detrás de la Noticia. Miren, esta semana hemos preparado un contenido interesante para ustedes. Vamos a ver algunas de las imágenes que pasaremos hoy en N Cultura. Vamos a ver el temario ahí, vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro, de la frase de la semana,
del libro de la semana y, si da tiempo, efemérides literarias de septiembre. Vamos a ver la primera imagen. Miren, he puesto esto porque la Dirección Regional de la Feria del Libro es el signo que identifica el eslogan. Fue creada en 1996 en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, y para eso puso a José Rafael La Antigua, es ministro también de Cultura de la República Dominicana. Podemos bajar aquí, y es interesante porque esto demuestra la visión libresca y lectural que tenía o que tiene el expresidente Leonel Fernández, y esa es una feria que realmente empezó a organizarse, la Feria Nacional del Libro, en los gobiernos de Joaquín Balaguer, y al final fue entrando en un proceso de decadencia porque no se le daba la importancia, por una u otra razón, hubo varios años que no se hizo. Se pone al escritor intelectual y especialista José Rafael La Antigua, que había venido de un suplemento que se llamaba Biblioteca, que tenía 2 décadas, donde se hablaba mucho del libro local y del libro a nivel internacional. Y en ese mismo interés, el Leonel Fernández creó un decreto para dejar conformado lo que se llama el Consejo Nacional de Cultura, que tenía como propósito la creación de propuestas de diagnóstico a nivel nacional. Yo llegué a participar en uno que se hizo en Santiago, para la creación de la Secretaría de Estado de Cultura, que antes era lo que existía. Luego llegó a la categoría de, con la reforma constitucional del 2010, que fuera un ministerio. Y en ese sentido se empezó, y José Rafael La Antigua, a partir de ese momento, ese proyecto ferial que había estado en un proceso de decadencia, la convierte en la Feria Internacional del Libro. Vamos a ver entonces la siguiente imagen, y hace entonces todos los años una Feria Internacional del Libro, que ahí está el afiche de este año. Hay que decir que esta Feria del Libro, o las ferias, a partir de la gestión de José Rafael La Antigua, se convirtieron en ferias importantes, mejor que la de Panamá, que la que se hace en Nicaragua, y muchas ferias que se hacen en Centroamérica. Y ahora, entonces, este año no se hizo la Feria del Libro porque se armó un escándalo, que lo voy a explicar más adelante. Vamos a ver la otra imagen. Ahí está. Pongo en el centro, estoy yo, que hace 2 años me dedicaron una calle en la Feria del Libro en Santo Domingo, al lado del Teatro Nacional. En el centro está José Antonio Rodríguez, pasado ministro, y está también José Rafael La Antigua, el creador de la Dirección General de la Feria del Libro. Del otro extremo está Pedro Antonio Valdés, que es el director ejecutivo hasta en la actualidad, y Valentín Amaro, que es el director del libro y la lectura, que asume la jefatura de toda la feria. Entonces, vamos a ver la otra imagen. Por razones, pongo esa foto, compartí en 2 ocasiones con Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, en el Palacio Nacional, con una distinción que se le hizo en el gobierno de Leonel, y la pongo porque la feria tradicionalmente, podemos venir aquí, se celebra en abril, porque en abril se festeja el Día Internacional del Libro, en honor y reconocimiento a la capacidad creativa de Cervantes con la famosa novela El Quijote. Pero este año, porque la feria, a través de un jurado dominicano, se le otorgó un premio con el nombre Pedro Enríquez Ureña, que hace muchos años que también se quería crear ese premio, pero que fue en la gestión de José Antonio que se crea ese premio y se le otorgó a Vargas Llosa.
Todo eso creó un escándalo a nivel nacional e internacional porque Vargas Llosa había acabado con el país a partir de la famosa sentencia de la Corte Suprema de la República Dominicana de la regularización de los extranjeros. Y él se enfocó, empezó a denunciar que éramos una especie, que estábamos quitándole la nacionalidad a mucha gente que había vivido aquí, y se armó todo un rebú. Hay que decir, un escándalo. Hay que decir que Vargas Llosa era muy protegido y muy querido en el país. Pero producto de eso se armó un escándalo y como había un proceso electoral de reelección con Danilo Medina, pues estratégicamente se dijo y se cogió como mampara que estaban reparando el Teatro Nacional y se hizo y se pospuso la feria. Primera vez que la feria no se hace en abril. Se pospone para empezar en septiembre y la feria se va a inaugurar entonces el lunes. Entonces vamos a ver la otra imagen. ¿Qué quiero decir? Pedro Enríquez Ureña es el más grande humanista dominicano de todos los tiempos. Se honra este premio con su nombre, porque ha sido admirado por Octavio Paz, por Alfonso Reyes. Incluso fue el que inspiró a Sábato a que se pusiese a escribir. Y los grandes intelectuales admiran a nuestro Pedro Enríquez Ureña. Seguimos. Ahí está Vargas Llosa. Vargas Llosa es un escritor conflictivo, muy polémico a nivel internacional. Tiene una columna que publica semanalmente, se reproduce como en 20 periódicos a nivel del mundo. Nació en 1936 en Perú. Fue Premio Nobel de Literatura en el 2010. Pero ¿qué pasa? Cuando se le otorga ese premio, explota el nacionalismo en la República Dominicana. Muchos sectores, hasta periodistas, he oído decir como que si va el lunes a la feria ellos van a montar una protesta, porque ese hombre renegó del apoyo moral que se le ha dado en el país. Entonces vamos a ver la otra imagen. Ese señor fue el creador, uno de los que asumió esa iniciativa del premio, que es filósofo, escritor Brea Franco. Fue director de Cultura del Banco de Reservas de la República Dominicana. Y ese hombre, él se ha asumido como que Vargas Llosa es como su padre literario. Incluso él de manera inoportuna propuso que traía a Vargas Llosa y que si se complicaba, él pagaba hasta el ticket aéreo de sus propios recursos personales, cosa que es un disparate porque se supone que ya es un reconocimiento. Entonces el Estado, mírenlo ahí fue cuando se dio el anuncio de que el premio iba a ser otorgado el pasado ministro José Antonio Rodríguez, Brea Franco y Valentín Amaro, que es el director del libro y la lectura, bajo el mandato donde se organiza y opera la Feria Internacional del Libro. Vamos a ver la siguiente imagen. Mario Vargas Llosa, entonces, regresamos aquí. Cuando él escribió aquella famosa obra que se llama La Fiesta del Chivo, que es la historia novelada y se tiene dentro de las grandes novelas de la dictadura de América Latina, narrando la historia de las vicisitudes y atrocidades de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Recibió mucho apoyo. Yo recuerdo incluso que un grupo empresarial lo trajo al Teatro Cibao. Y los ricos, cuando él venía al país, lo traían. La familia Cuello, pues Israel Cuello, era que lo amparaba y le dio muchos datos y le hicieron una oficina en la Biblioteca Nacional, le prestaron una casa. Su hijo también, que en un momento dado se puso a favor de los haitianos, también
tenía incluso una casa. Se dice que Vargas Llosa tiene una residencia en el país. Entonces, él había anunciado que no venía. Pero ¿qué pasa? Que hoy sale en la prensa que Brea Franco dice que sí, que va a venir y que el premio se le va a otorgar en el Teatro Nacional el lunes, que en la apertura de la feria, que es donde se suele entregar esta distinción. Esperamos que pueda realizarse, el gobierno, el Estado que se prepare, porque hay gente muy molesta que ha asumido este premio como una defensoría al sentido de nación, al sentido de dignidad y al recuperamiento de nuestra cultura y de nuestro país. Vamos a esperar lo que va a acontecer el lunes en la inauguración o apertura de la Feria Internacional del Libro. Vamos a una pausa y regresamos en N Cultura, en Detrás de la Noticia. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Vamos a ver aquí entonces el libro de la semana. Mírenlo ahí. A propósito, he traído la más reciente novela de Vargas Llosa, que como ustedes notarán, se llama Cinco Esquinas, y es una novela, ahí están, vamos a dejar esa imagen. Miren lo que trata la novela. La idea de esta novela comenzó en una imagen de dos señoras amigas que de pronto una noche, de manera impensada para ambos, viven una situación erótica. Luego se fue convirtiendo en una historia policial, casi en un cliché, y se fue transformando en una especie de mural de la sociedad peruana en los últimos meses o semanas de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Me gustó la idea de que la historia se llamase Cinco Esquinas, como un barrio que, de alguna manera, es emblemático de Lima, Perú, y también de la época en la que está situada la historia. Si hay un tema que permea y que impregna toda la historia del periodismo y el periodismo amarillo, la dictadura de Fujimori utiliza el periodismo de escándalo como una arma pública para despreciar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. Es decir que esta es la novela. Se ha dicho, se ha criticado mucho, una novela, algunos escritores que me han hablado muy bien de la novela, como José Rafael Antiguo. Me sorprendió ver a César Medina, el diplomático y el periodista, que hizo una publicación acabando con la novela en el Listín Diario. Pero como él no sabe de literatura, él dio su opinión como un simple lector que tiene su derecho a hacerlo. Ahora bien, parece que Medina desconoce la trayectoria novelística de Vargas Llosa, porque siempre, todas las novelas, la mayoría, siempre han estado permeadas y rodeadas del erotismo como concepto de vida. Incluso hay una obra famosa de Octavio Paz que se llama Llama Doble, donde dice que el hombre es un animal sexual y la mujer es un ente erótico, que a los televidentes les recomiendo. Un día la voy a traer para ponerla como libro de la semana. Entonces es una novela donde hace esas descripciones. Acuérdense que
Vargas Vila es otro escritor, pero Vargas Llosa, es un escritor peruano y que coge como telón de Aquino la historia de las dictaduras. Miren ahí está él con su nueva esposa, que fue un escándalo. La puesta en circulación se atrevió a llevar con Isabel Presley a la novela, cuando había dado un discurso hermosísimo y reconociendo el valor de su anterior esposa, cuando en el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Pero ya eso es un asunto personal y se dice que mejor es conocer a los poetas, a los artistas, a los escritores, intelectuales, es mejor conocerlo en sus obras que en sus vidas personales, porque a veces son muy grotescos, muy irónicos, muy dolientes, pero es una novela que algunos también piensan que debió como procesar, pero ustedes saben que cuando ya uno gana el Nobel y es un novelista muy cotizado, Vargas Llosa cobra alrededor de $20,000 por conferencia en el mundo. Y a mí lo que no me gusta es la falta de gratitud en ese autor, porque por ejemplo con la posición que tuvo con República Dominicana fue un acto de ingratitud. También porque fue a las elecciones en Perú y perdió, porque una cosa es la literatura y otra es la política, dijo que había nacido en un país equivocado, que había sido un accidente su nacimiento en Perú. Hermano, pero usted es reconocido porque es un escritor peruano a nivel del mundo. Y esta misma historia de Fujimori, de la dictadura, asumirla es un reconocimiento a sus raíces. Porque él se nacionalizó español, se cree español, incluso el año pasado creo que el rey de España incluso le estaban otorgando que dijera que pudiese dirigir el Centro Cervantes, que es de un prestigio a nivel mundial, pero él tampoco quiso, dijo que no iba a dirigir nada. Pero él tiene una vida acomodada a través de la literatura, de sus ensayos y artículos, y es un gran escritor. Vamos a verla. También recomendamos la novela. El que le guste el erotismo como fuente literaria va a encontrar el Vargas Llosa joven, que trabaja mucho el recurso del erotismo y la sexualidad como expresión literaria. Vamos a ver la frase de la semana. Miren, quise traer esta frase de Pedro Enríquez Ureña. Solo la cultura salva a los pueblos. Parece simple, incluso parecería que cualquier ser humano podría decir esa frase, pero ahí está lo que yo entiendo, por dónde debe pensar el concepto de nación. Es la cultura la que le da un eje fundamental al desarrollo de los pueblos. ¿Y qué es una nación? Una nación es un país que a través de sus distintas expresiones culturales y artísticas busca una singularidad que lo hace particular en el planeta. Y aunque usemos la misma lengua, en este caso el español, tenemos matices y diferencias culturales que nos hacen grandes. De ahí que la cultura realmente salva a los pueblos. Si nosotros nos identifican en cualquier parte del mundo, es porque, ese dominicano. Y los grandes escritores intelectuales del mundo conocen a República Dominicana a nivel de ese estilo de la cultura por Pedro Enríquez Ureña. Incluso el mismo sábado que él le dio clase en un colegio de Argentina, pensó que era mexicano. Y eso pasaba. Entonces, es la frase, con esa frase vamos a ponerla para terminar, con esa frase que queremos terminar en Cultura, en Detrás de la Noticia.
Solo la cultura salva a los pueblos. Nos vemos el viernes en Cultura, en Detrás de la Noticia.